En tu cruz sigues hoy, Jesús, te acompaña por donde vas, en el hombre que está en prisión. Hola hermanos, el día de hoy, 15 de marzo del 2021, es lunes de la cuarta semana de la Cuaresma. Vamos, en 2 lunes más, en 15 días, estaremos ya en el lunes santo. Así que hay que acelerar esto, ¿eh? Seamos honestos, seamos conscientes y consecuentes con todo esto que significa nuestra preparación próxima ya a las celebraciones de los misterios que nos dieron vida, sin duda. Lo vamos a notar mucho a lo largo de las lecturas de estos días, ¿no? Porque ya vamos a dejar de leer Mateo, Marcos y Lucas y vamos a leer sobre todo el Evangelio de Juan. Ese va a ser ya nuestra guía durante este tiempo de la Cuaresma y luego también durante la Pascua. Bueno, hoy es día de San Longinos. Bueno, es una tradición esta preciosa, ¿no? Recuerdan que en el Evangelio de Marcos se nos habla de que hay un soldado que exclama, verdaderamente este era el Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan hay alguien que le atraviesa, un centurión que le atraviesa el costado a Cristo con una longe, con una lanza, y de ahí vendrá el nombre de Longinos. O sea, es una tradición preciosa, el nombre de hecho aparecerá hasta el siglo VI como tal. En los apócrifos de los primeros años no hay nada de esto. En las actas de Pilato, así se llama uno de los apócrifos, o en el Evangelio de Nicodemo también aparece el nombre este de Longinos, que se dice, la tradición dice que fue martirizado en Capadocia. Miren, es interesante todo cómo se fue construyendo, ¿no? Se dice que es originario de Italia, de Lanciano, de donde está aquel milagro eucarístico tan famoso, ¿no? De hecho, hasta por eso se le liga. Y entonces que llega a Judea, que era medio ciego, y que cuando al atravesar el costado de Cristo, acuérdense que estalla, eso es lo que dice el texto de Juan, no brota, pero estalla, sangre y agua, le cae un poco de la sangre de Cristo en los ojos y recupera la vista. Y entonces, lo que miraba mal, ahora mira perfectamente bien. Se convierte al cristianismo y, como les digo, es gran predicador. Hay un montón de leyendas con respecto a esto que termina, que cuando le están martirizando en Capadocia, le cortan la lengua, le quiebran los dientes y él sigue predicando a Cristo. O sea, un montón de leyendas, insisto. Luego se habla de que, la esponja con la que él le dio de beber a Cristo aquel vinagre, que en el fondo pareciera un acto cruel, pero realmente no lo es. Hay una tradición muy linda en esto. Que él la conserva, que él la lleva luego a Italia, es decir, luego se trasladará a Mantova, y en fin, hay un montón de leyendas, como les digo. ¿Qué es lo cierto? O sea, vamos, porque a mí me corresponde ser riguroso desde el punto de vista histórico. Lo cierto es que hay 2 evangelios, Marcos y Juan, que nos relatan específicamente de una persona, de uno que declara a Cristo como verdadero Hijo de Dios, y el otro que es testigo de ese estallar del agua y de la sangre de los pulmones del Señor Jesús, que para nosotros es el elemento de la Eucaristía y el bautismo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Hay una persona. Y esta persona evidentemente es importante porque es un testigo que declara que Cristo es el Hijo de Dios y que al mismo tiempo es bautizado en sangre y agua, si lo quieren, o sea que le cae a él. Entonces, por lo tanto, sí existió esta persona y la tradición lo identifica con eso. Bernini hizo precisamente una escultura preciosa de Longinos, que es la que está exactamente detrás mío. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Isaías, capítulo 65, versículos del 17 al 21. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años, y al que no los alcance se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El tercer Isaías, ¿no? El que vive la experiencia del retorno del destierro, cuenta esto. ¿Ya? Y claro, es un relato esperanzador. Voy a hacer algo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva. Eso es la imagen, ¿no? Recuerdan la película de la Pasión del Cristo, ¿no? De Mel Gibson, cuando la Virgen se encuentra a Jesús en el Vía Crucis, en el camino a la cruz, en el camino al Gólgota. Entonces le dice eso: Madre, ves que yo hago todas las cosas nuevas. Hace referencia a eso. Y ayer que hemos celebrado el Domingo Letare, el Domingo de la Alegría, nos debía quedar este sabor. Entonces, fíjense, las primeras 3 semanas completas, ¿no?, del tiempo de la Cuaresma han apuntado más al llamado a la conversión y ahora como que se empieza a decantar hacia el tema de la Pascua.
como que si nos están queriendo recordar, la meta es esta, por eso alégrate. No significa que no hay conversión, claro que hay un llamado a la conversión, pero a una conversión nacida de la fe en que la certeza absoluta de que Dios está haciendo algo nuevo. Él quiere hacer con nosotros una realidad nueva y se llenarán ustedes de júbilo, de gozo, de alegría. Eso es, o sea, vamos, la vida cristiana no es, qué sé yo, un velorio permanente, ¿no? O sea, no se trata, claro que hay sufrimiento, claro que hay esfuerzo, claro que hay lucha, claro que hay sacrificio, pero cuidado que nada de eso sirve, lucha, sacrificio, esfuerzo, penitencia, conversión, si no nos lleva a entender que esto es para la verdadera alegría. El Evangelio, ya les digo, vamos a leer el Evangelio de Juan de aquí en adelante. Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo, en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús le dijo, si no ven ustedes señales y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó, vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó, ¿a qué hora había empezado la mejoría? Le contestaron, ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos por partes. Recuerden que en el Evangelio de Juan no hay milagros, o sea, la palabra no aparece, la palabra milagro. Aparecen señales, signos. De hecho, el libro de los signos se le llama en algunas ocasiones. Son 7 grandes señales que van a desembocar con la resurrección de Lázaro, que comienzan con la boda de Caná, ¿ya? Con el cambio del agua en vino, que tienen como punto cuarto la multiplicación de los panes. Entonces, vamos. Pero todas son una catequesis, ¿no? Esto es una belleza. Primero partamos de la introducción, de la monición de entrada que hace Juan. Jesús viene de Jerusalén, pasa por Samaria y llega a Galilea. Comienza diciendo, ningún profeta es bien visto en su tierra. Ya hay anuncio de cruz, ya hay anuncio de pasión. O sea, los profetas van a morir. Eso es la imagen detrás de esto, ¿no? Un profeta debe morir, porque su palabra, su anuncio es siempre molesto. Sigue el asunto. Nos dice que los galileos, no los de Nazaret, los galileos, claro, Nazaret queda en Galilea, pero los galileos en general, como lo vieron en Jerusalén y lo vieron hacer unos milagritos por allá, ahí sí le creían. Pero llega y aquí está el cambio, ¿no? El switch, si lo quieren. Es un funcionario real. Realmente es un pagano. O sea, realmente es alguien que no es necesariamente judío, ¿no? Y que se acerca a Jesús porque confía en él, cree en él y le pide esto. Y Jesús parece ser un poco tosco, ¿no? Brusco, al decirle que si ustedes no miran señales, no creen. Y él le sigue insistiendo, no le prestó atención a aquello que le decía Jesús. Al contrario, le dice, Señor, ven, se está muriendo mi muchachito. Hasta esa imagen es tan particular, ¿no? Mi muchachito está queriendo, es alguien a quien uno aprecia, ama. Ese diminutivo en la lengua en la que se está escribiendo, se está hablando, que es el arameo, entendemos, más aún en el griego, marca mucho, golpea mucho. ¿Ya? De hecho, en el Evangelio de Juan aparece muy poco. Y aparecerá, hijitos míos, va a decir Jesús más adelante, allá en el capítulo 14. O sea, esto es precioso, ¿no? Realmente este es mi muchachito. Y le dice Jesús, vete, tu hijo está sano. Y el hombre creyó y se puso en camino. Venga de nuevo. Vamos camino a Jerusalén. Pongámonos en camino. Creamos el modelo de este pagano que pide por otro, que pide por su hijo, que pide por alguien que ama. Nos viene bien a nosotros en este caminar. Nosotros también tenemos que creerle a la palabra de Jesús y ponernos en camino. Camino a la conversión. Camino a que nuestra fe no es que sea comprobada. No, sino que nuestra fe sea madura, que nuestra fe sea cada vez más sincera. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Nos resta todavía un buen rato de Cuaresma. Bueno, caminemos, pongámonos en camino, creamos, una vez más, creamos que el Señor está queriendo hacer
cielos nuevos y tierra nueva. Él quiere hacer con nosotros una realidad distinta. Oremos. Sabes, Señor, que soy uno de los tuyos, que creo en ti y formas parte de mi vida, pero muchas veces vivo como si no existieras, porque no termino de fiarme en ti del todo. Quiero tener la fe del hombre que te buscó y te insistió para que curases a su hijo enfermo. Me invitas a levantarme, a no cestear en la mediocridad, a vivir una vida apasionante, a trabajar con la misma hermandad que tú y a confiar en ti mientras transcurre mi historia. Tú me impulsas a levantar todo lo que está en mí dormido. Tú me enseñas que puedo llegar a mucho más. Tú me haces creer en el ser humano con todo lo que tiene de grandeza y fragilidad. La fe en ti, Señor, me aparta de fatalismos y desesperanzas, porque me haces confiar en las personas. Hay mucho dolor en nuestro mundo. A algunos les ha tocado una vida muy dura. Hoy te pido que susurres al oído de cada hermano, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Amén. Y bueno, vean que golpes y golpes tenemos muchos, porque realmente los vivimos tan dolorosos, ¿no? Las divisiones de nuestros pueblos, las luchas internas, la falta de sentido común, la falta de búsqueda del bien común, la enfermedad, la pandemia. Bueno, escuchemos al oído este susurro del Señor. Vete, vete, ponte en camino, cree en mí. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios por intercesión de San José, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz lunes para todos.